Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. Este mismo versículo que acabamos de leer, lo tomé también en la Nueva Traducción Viviente. Voy a pedirles el favor a quienes tienen su teléfono celular activo, si gustan, al menos por este tiempo, desconectarse o por lo menos ponerlo en modo silencio, para que esto no sea un elemento de distracción y perturbador a escuchar la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se enojan conmigo? ¿Me agradecen que les haga ese llamado? Sé que algunos lo hacen sin intención, se les queda así, a mí se me ha pasado así también, pero yo creo que es muy conveniente y muy oportuna la recomendación. Les decía que este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Me gusta este saludo. Me gusta esta introducción, este inicio de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Está hablando a todos los santos en Cristo Jesús, pero también está hablando de parte de dos santos que están al servicio de Dios. En esta serie de mensajes que les he venido compartiendo sobre la carta a los filipenses, hemos aprendido algo muy importante, o por lo menos hemos sabido algo muy importante, y es que conocimos a tres de los miembros fundadores de esta iglesia, de la iglesia a los filipenses. ¿Sabe que es un honor, una bendición para nosotros como pastores tener en medio nuestro todavía hermanos fundadores de esta iglesia? Aquí están en esta mañana. Y eso es de mucha bendición. Y créanme que en todo lo que se haga aquí, aún para reportar la sintonía en Mañanas Íntima Devoción, son los primeros. Siguen siendo los pioneros en esta congregación. Con esto no estoy subestimando a todos los demás, pero lo que quiero resaltar es la gran bendición que es tener y conocer los hermanos que han sido fundadores o fueron los pioneros de esta congregación. Esos miembros fundadores de la iglesia en Filipos, vamos a repasar quiénes fueron. La primera fue Lidia, que no daba Lidia, una empresaria, una mujer riquísima, una mujer que no precisó de un templo para reunirse, sino que fue a la orilla del río, ahí estaba reunida con otras damas, y llegó el apóstol Pablo a presidir el primer congreso de mujeres que hubo en Europa, presidido por el apóstol Pablo. Luego encontramos a una muchacha que fue liberada, o como lo llamamos en su momento, desesclavizada, y que pasó al servicio de Dios.
Estas dos conversiones propiciaron la tercera conversión. Y es que en vista de que al apóstol Pablo y a Silas los habían puesto en la prisión, allí alcanzaron al que conocemos en la historia como el carcelero de Filipos, el cual oyó una respuesta de parte de Pablo y Silas cuando él les preguntó, y antes él se quería suicidar, y él les preguntó: ¿qué debo hacer? No para conseguir dinero, no para ser próspero, no para ser bendecido, no para ser enriquecido, no para ser una persona ultra reconocida. Él les hace una pregunta muy concreta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es muy clara por parte de los apóstoles. Cree, o por lo menos del apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y serás salvo tú y tu familia. Ahí entonces entendemos, y vamos a centrar la atención en la palabra familia, porque encontramos que la iglesia es una familia. La iglesia debe ser una familia si queremos que sobre nosotros esté como cabeza el primogénito, que es llamado en la Biblia como cabeza de esta familia, Jesucristo el Señor. Una familia llamada iglesia. No le dé pena llamarse hermano. ¿Y sabe por qué? Porque de esa manera estamos reconociendo que tenemos un solo papá. Somos hijos de un solo padre. Y por eso es que somos hermanos. Hay personas que les da pena llamarse hermanos. Y claro, a veces se vuelve estridente, y hermano tal cosa, y hermano tal cosa. Y a veces estamos en espacios privados, en espacios familiares, y nos seguimos tratando de hermanos. Yo creo que ahí vale que nos tratemos de tú a tú, pero que no neguemos la condición de lo que realmente somos, que es ser llamados hermanos. Del Señor Jesucristo en la epístola a los Hebreos dice que Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, una familia llamada iglesia. Entonces ya vimos los fundadores, pero permítanme en esta mañana presentarles, al menos hoy, y luego hablamos de otra persona, presentarles a una persona que había descubierto qué es lo que importa más en la vida y que tuvieron mucho o todo que ver en el establecimiento de una iglesia que también era una familia, que es la iglesia de los Filipenses. Vamos nuevamente al capítulo 1, versículo 1 de la epístola. Diga conmigo lo que está en azul: Pablo. Ese es el primero. En este caso, vamos a hablar de Pablo. ¿Por qué de Pablo? Porque Pablo fue el primer pastor en esa iglesia llamada familia. Y yo estoy consciente, hermanos, de que tenemos hermanos que saben mucho de la Biblia. Aquí en nuestro medio hay hermanos que saben mucho de la Biblia. ¿Cuántos saben mucho de la Biblia? A ver, ¿cuántos saben mucho de la Biblia? ¿Aló? ¿Cuántos saben mucho de la Biblia? Pastor, ¿tú qué dices? ¿Y hay muchos que saben de la Biblia? Yo en mi discurso escribí y yo dije, presumo de que hay muchos que saben de la Biblia, pero no fueron muchos los amén. Entonces sufro la primera decepción con este mensaje. Sabe que he orado intensamente, oro siempre para traerle la palabra a ustedes y oro por ustedes, así no me toque predicar, pero particularmente por traerles este mensaje he orado intensamente. Intensamente, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque quiero que esta palabra les quede clara y les edifique, como siempre ha sido cada vez que les exponemos la palabra del Señor. Pero también tenemos algunos nuevos creyentes que no conocen tanto de la Biblia. ¿Cuántos no conocen mucho de la Biblia? Digan con un amén.
¿Cuántos no conocen mucho de la Biblia? Entonces tenemos que ir ganando los que no conocen tanto de la Biblia sobre los que sí conocen mucho de la Biblia. De ahí que les predicamos y les insistimos, estudien las Escrituras diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente, pero vivan esa palabra, practiquen la palabra, que la palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Y sé también que muchos son aficionados a saber algo más de cada uno de los héroes de la fe. Usted ha visto que hoy el tema de la farándula en los noticieros ha venido ganando gran espacio porque la audiencia todos los días crece más y digamos que esa parte de esa vida de los famosos se ha constituido en el buen alimento, en los buenos ingresos de los medios de comunicación, porque la gente sabe de un famoso que el mismo sistema les presenta, pero quieren saber todos los días más de ese famoso y quieren esculcarle aún a ver si tiene uñeros. Mire que por cosas que uno dice, por Dios, cómo los medios de comunicación ocupan las páginas, los titulares diciendo que a un famoso le nació una cana. Me daba risa ayer que se accidentó un accidente en una de las avenidas saliendo hacia el oriente antioqueño de un vehículo de alta gama. Y dicen que ahí va alguien. Y leí los comentarios. ¿Quién? Un reggaetonero, pero en los comentarios decían, ¿y quién es ese? Mire, se accidentó. Y eso fue titular en los medios de comunicación. De gente que ni conocemos, pero que los medios por todos los lados nos quieren meter. ¿Sabe por qué? Porque es que la curiosidad y el morbo de la sociedad están llegando al extremo de saber todos los días, hasta lo más mínimo, de los que ellos llaman sus propios ídolos. Entonces, al contrario de los famosos, que a menudo tienen sus guardados, aquí veremos la vida de dos hombres y de los demás hermanos como cartas leídas o libros abiertos. Y les invito a saber algo más del primero, el que nos vamos a ocupar hoy, luego del segundo y finalmente de los demás. Sin olvidarnos, hermanos, de orar los unos por los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, etcétera, y de no mirarnos como extraños. En Efesios 2:19, el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia y a nosotros también lo siguiente: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ¿qué? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, que no estemos buscando más allá de lo que debemos saber de nuestros hermanos, pero sí dedicarnos a orar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros y a no mirarnos como extraños. De esta familia que conocemos como iglesia, es inevitable que nosotros hablemos del pastor. Y hoy los pastores vamos a quedar expuestos ante ustedes. Y ahí ustedes me entenderán por qué les dije que por este sermón y por este tiempo he orado más intensamente que por todos los demás. Y ustedes seguramente ya saben mucho de nosotros, hermanos. Creo que la mayoría saben quiénes somos nosotros. Otros todavía no saben ni cómo se llama la congregación a la que asisten y tampoco saben cómo se llaman sus pastores. Pero aquí ya sabemos el nombre del pastor de esta congregación. Entonces, hablemos del pastor.
del pastor de una familia llamada iglesia. ¿Quién era Pablo? Sería conveniente preguntarles a ustedes quién era Pablo. Y mucha gente se equivoca respecto al que llamamos o conocemos como el apóstol de los gentiles. ¿Creen que Pablo era un matón, un paramilitar, un asesino? No. Pablo era un hombre nacido y criado en un ambiente distinto al propio grupo original de los apóstoles del Señor Jesús. Él no fue del grupo original de apóstoles del Señor Jesús. Él mismo lo dice, y al último, como a un nacido de tiempo, fuera de tiempo, o como a un abortivo se me apareció a mí. O sea, el Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo, pero después de que resucitó, de una manera distinta a como se le apareció a los otros, al grupo de los apóstoles originales. Uno de los requisitos para que una persona se llame apóstol es que haya visto con sus propios ojos al Cristo resucitado. Lo demás son ministerios apostólicos o misioneros. Así que cuando a ustedes se les presenten que el apóstol fulano de tal, que el apóstol fulana de tal, no crean. Esos son títulos que ellos se han dado, se autodenominan apóstoles, porque Pablo está diciendo, y al último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Punto. De manera que, si nos remitimos a pensar en otro apóstol fundamental de la iglesia, como fue el apóstol Pedro, ustedes se darán cuenta que él, siendo apóstol, terminó siendo ordenado por el Señor como pastor. Pedro primero fue apóstol y terminó siendo pastor, porque hoy muchos creen que el número uno, el más importante, es ser apóstol. Y aquí no hay grados de importancia o de jerarquía. Pero si alguno reúne todas las características, debe ser el pastor. Y por eso de este apóstol, yo lo he llamado en esta mañana el pastor. Pablo no era un ordinario, no era una persona que era ignorante. Pablo no era un pastor de ovejas. Pablo no fue un pescador, sino que Pablo fue un intelectual, fue un erudito, fue un hombre versado en la filosofía griega, pero también era un hombre versado en el derecho romano. Pruebas: cómo se desenvolvió en el templo del dios Ares, o en el Areópago, que dicen algunas versiones, hablando del Señor Jesucristo, ante los estoicos y los epicúreos. Y cuando él empieza a hablarles del Señor Jesucristo, estos sabiondos filósofos le dicen: nos estás hablando espermologos. Nos estás hablando basura. Nos estás hablando estupideces. Esto no va de acuerdo a la filosofía griega, de la cual nosotros nos sentimos orgullosos. Y prueba de que él era un hombre versado en el derecho romano es la misma epístola de él a los romanos. Una epístola que, si usted lee de principio al final, de principio a la mitad, del final a la mitad, en el orden que usted lo lea, nunca va a perder el hilo. Y es una epístola con un lenguaje eminentemente jurídico, para hacernos entender la bondad de Dios, el poder de Dios
la salvación de Dios y también cómo descubre de una manera elocuente las fatalidades a las que lleva a un ser humano el pecado. Pablo además era hijo de un rabino que había sido educado en la diáspora, o sea, cuando el pueblo fue dispersado, el pueblo de Israel. Y ese rabino lo envió a estudiar teología en Jerusalén, en el seminario o en la universidad, donde el rector era nadie menos que Gamaliel. Eso está en el libro de los Hechos. Gamaliel era nieto de un hombre que tenía una escuela muy importante de rabinazgo en Jerusalén, que se llamaba Gilel. Si no entiende estos nombres, no es esencial. Estoy solamente desglosando, exaltando quién era Pablo. Y este hombre Gamaliel le enseñó a Pablo a dominar al pie de la letra las sagradas escrituras que para ese momento iban de Génesis a Malaquías. Además, por línea materna, pertenecía a una familia de prestamistas de dinero, que entonces se llamaban usureros y hoy nombramos de una manera muy pomposa banqueros. O sea que la familia de Pablo, por el lado de su mamá, eran banqueros. Entonces hagamos una síntesis, sinteticemos algo. Pablo era judío de religión, israelita de la tribu de Benjamín. Era además ciudadano romano, no que había comprado la ciudadanía romana, sino era ciudadano romano. ¿Por qué? Porque había nacido en la parte griega del imperio, pero en lo que hoy llamamos Turquía. Y como si faltara, nació en una provincia limítrofe con Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Para completar el cuadro, su ciudad de nacimiento era Tarso, un centro vial donde se cruzaban todos los idiomas y dialectos, los sistemas políticos, filosóficos, religiosos, científicos, comerciales y militares del imperio. O sea, era un hombre de alto nivel. Así que Saulo era el nombre hebreo de este individuo, nacido de una familia de ciudadanos judeorromanos. Y Pablo, Saulo es un nombre hebreo y Pablo es un nombre griego. Y él usó ambos nombres, según Hechos 13:9. En Hechos 13:9 él usa estos dos nombres. Entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo. Esta historia usted la puede encontrar toda en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, más adelante en su ministerio, él abandonó cualquier referencia a su nombre hebreo y sin duda, porque su enfoque en el ministerio cambió, como el apóstol del evangelio a los gentiles o los no judíos, o sea, los no hebreos. Y Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses desde Roma, esta que iniciamos hoy. La está escribiendo desde Roma, donde está bajo arresto domiciliario. Entonces piensen, cuando ustedes lean la carta a los filipenses, se darán cuenta que esta carta es escrita de un prisionero a un poco de personas que están libres. Y cuando uno la lee, piensa que los que están prisioneros son los receptores de la carta y que quien le está escribiendo es un hombre libre. Fue más un viaje que él tuvo, un viaje que fue muy accidentado. Ustedes lo encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que trajo a Pablo a Roma, donde él moriría unos años más tarde. ¿Cómo empezó este viaje accidentado? Empezó siendo arrestado en Jerusalén, acusado de causar disturbios. Y no nos digamos mentiras, reconozcamos que Pablo por donde iba causaba disturbios.
Lean ustedes la historia en la Biblia. Y por donde iba, él causaba siempre disturbios y controversias. Y parecía que estos disturbios lo perseguían por toda parte. Y por lo tanto, él se la pasaba de un tribunal a otro hasta que finalmente él apela a César o al emperador. Para ese momento era Nerón. De eso vamos a hablar más adelante. En el capítulo 25 y versículo 11 de los Hechos, dice: si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Diga lo que está en azul, mis amados hermanos. Apelo al emperador. O sea, cada ciudadano romano, lo cual era Pablo, tenía el derecho de presentar su caso ante César. Ahora, esto no significaba que César, en ese caso Nerón, lo iba a atender a él personalmente, que lo escucharía en su caso, no. Pero sí garantizaba que la Corte Suprema de Roma sí lo haría. De la misma manera, en nuestra cultura de hoy podemos apelar a la Corte Suprema. Yo lo único que le digo es que si usted fuera a apelar a la Corte Suprema, por estos días anda muy ocupada y muy asediada. Algún día su caso sería escuchado, o por lo menos al momento de llegar a los honorables magistrados, en muchos casos ya la persona habría muerto. Sin embargo, lo que Pablo realmente quería era la oportunidad de predicar el evangelio. Él no era farandulero. Él no quería dárselas de me voy a presentar, me voy a enganchar con Nerón, voy a hacerme fotografiar, voy a hacer que los medios de comunicación vean que un pastor sí puede estar de gancho con los políticos, y si son corruptos mucho mejor. La iglesia ni los pastores estamos llamados a ocupar nuestro tiempo en política. Y Pablo no iba a darse un champú de publicidad pidiendo ir hasta el emperador, porque eso no garantizaba que Nerón lo iba a escuchar. Él lo que realmente buscaba y buscó intensamente era la oportunidad de ir a predicar el evangelio en Roma. Repito, algo que él había estado anhelando por años y que finalmente llega habiendo sobrevivido a varios atentados contra su vida. Él va a enfrentar una serie de juicios. Él va a padecer un naufragio y él ahora está encadenado. Él llega no como un predicador, sino como un prisionero. Y usted puede encontrar todos los detalles que le estoy diciendo en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dado el beneficio de estar bajo arresto domiciliario, mientras Pablo espera su juicio en Roma, tiene la posibilidad de recibir visitas, como también escribir y recibir cartas. Sin embargo, uno de los problemas con el cual él se enfrentó fue que él tenía que pagar por el apartamento en el cual estaba prisionero, y se cree que tenía que pagar la escolta de soldados romanos para que lo cuidaran. Él estaba bajo arresto domiciliario, pero se cree que él tenía que pagar por los soldados mismos que lo estaban cuidando. En Hechos 28:30 dice: durante 2 años completos, lean conmigo lo que está en azul, permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Obviamente, todo el que iba a visitar a Pablo no salía sin escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y estamos seguros que a muchos de ellos se los ganó para el reino de Dios, se los ganó para Cristo Jesús. Entonces, la labor no se estaba perdiendo y el anhelo de Pablo estaba cumpliéndose. De más que ir a presentarse ante el emperador, era ganar a muchos para Cristo. Así que cuando llegamos al final de esta carta a los filipenses, él va a decir algo muy importante.
porque los guardias que lo estaban cuidando ya estaban mandándole saludos a la iglesia, a los filipenses. Los otrora enemigos ahora están saludando a la iglesia. Mire cómo dice en Filipenses 4:22. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. ¿No les conmueve mucho esto? ¿No les llama mucho la atención esto? Por eso no nos debemos privar de predicarle la palabra del Señor a las gentes, a las personas. De alta alcurnia, de alto reconocimiento, con mucha experiencia. Pastor, es que la iglesia debe ser un lugar solamente para los pobres. Y eso está bien. Pero yo creo que para los ricos también. Porque el Señor Jesús dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará también. Por eso es que tenemos hoy futbolistas, reinas de belleza, modelos, empresarios, multimillonarios que siguen a Jesús y que lo siguen despojándose, no abandonando, sino despojándose de toda presunción de dinero, ya no confiando en lo que tienen, sino confiando en aquel que les ha dado lo que ahora tienen y que lo tienen al servicio de Dios. Así que Pablo ahora les está escribiendo a los creyentes en Filipos con mucho afecto, principalmente, entre otros motivos, porque esta iglesia le ayudaba a pagar su renta y el salario de los guardias. Y la iglesia de los filipenses tenía serios problemas económicos. Sin embargo, esta iglesia le mandaba a Roma, hasta Roma. Usted mire el mapa, la distancia que hay entre Filipos y Roma en una situación de comunicaciones como la que había en aquella época, para que ustedes vean si esa ofrenda era olor fragante o no ante Dios y era de bendición para el apóstol Pablo. Yo no escucho a ninguno de los filipenses decir, me voy de esa iglesia porque es que tengo que abandonar a ese pastor al cual yo estoy alimentando con mi dinero. Nunca se expresaron así los filipenses. Hay unos textos en Levítico y en Números que hablan de que el diezmo es el alimento de Dios. Dios mismo está diciendo, ese es mi alimento. Antes de empezar el culto, una anciana de la iglesia, una hermana de la iglesia, llamémosla así mejor, vino a saludarme y le dije, ¿cómo te fue en tu viaje de vacaciones? Me dijo, pastor, aunque uno se cansa mucho, descansé y cambié de ambiente. Sin yo preguntarle, vi que eso que ella me dijo y lo siguiente que les voy a compartir venía muy al caso del mensaje. ¿Y sabe qué me dijo la hermana? Es que yo hago mis ahorritos y voy y me hago el viaje. Y yo le dije, ¿sabes cómo se llaman, cómo la Biblia llama esos ahorros con los cuales tú misma te diste tu viaje? Me dijo, no, pastor, eso es lo que la Biblia llama el segundo diezmo. ¿Sabe por qué mucha gente se gasta el diezmo de mi Dios? Porque no están sacando el diezmo para ellos, que es lo que conocemos como el ahorro. Y cuando los judíos iban a Jerusalén, no gastaban el diezmo de Dios, ese lo presentaban en el templo. Gastaban, era el segundo diezmo, que eran sus ahorros, y según la historia, según lo escribe Joaquín Jeremiah en su libro Jerusalén en los tiempos de Jesucristo, gastaban para dar y convidar, no en juergas, pero sí se daban sus gustos, gastándose los ahorros mientras disfrutaban la visita a Jerusalén. No olvide sacar su segundo diezmo, que es el ahorro con el cual usted puede disfrutar en la presencia del Señor y honrar a Dios dando testimonio de que Él no desampara a quienes le aman. Pero ese segundo diezmo, por eso se llama segundo diezmo, no se puede sacar sin haber separado el primero
que es el que le pertenece a Dios. Por eso es que esta carta a los filipenses es principalmente una carta de agradecimiento de Pablo para la iglesia, por la cual él tenía un afecto especial. Pero hay algo que me falta en esta introducción y es fácil de pasar por alto, pero que es muy significativo. Hermanos en íntima devoción y quienes siguen esta transmisión, antes de que les diga qué es, algunos de ustedes ya lo saben y me pregunto si podríamos hacer una encuesta. ¿Saben qué nos falta en esta introducción? Si no lo saben, ahora entonces les voy a compartir. ¿Cuántos de ustedes le escribieron una carta de amor a su pareja? A ver, levanten la manito. Cartas, hablo de cartas. Para seguir con este discurso, yo a veces soy muy pintoresco y descriptivo. Llamé a Marlene mientras lo escribía. Yo le dije, hija, siéntate a mi lado. Estoy escribiendo algo para un mensaje en un domingo posterior. La dejé ahí un momento y seguí escribiendo. Porque ustedes saben, hermanos, que cuando no había redes sociales, se usaba papel con algo que conocemos o que se llama lápiz. Luego uno escribía, doblaba el papelito, lo ponía sobre un sobre y luego se usaba algo que conocemos como una estampilla. Ya hoy no hay estampillas, o sí las hay. ¿Se acuerdan de las estampillas? No, muchas veces allá se las ponían en el correo medio puesto y uno les ajustaba con... Aquí entre nos, con babas. Pero no para confirmar que lo que estaba escribiendo era babas. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? Estoy hablando de una generación nueva, pastor. Muy pocos lo hicieron. Y supongo que puede hacer lo mismo con un correo electrónico. Hablemos entonces de la actualidad. O con un mensaje de texto. Pero les digo algo, un correo electrónico o un mensaje de texto no se puede perfumar, mucho menos se le puede poner algún adorno. ¿O sí? ¿Sí se puede perfumar? No. Si usted nunca ha recibido una carta perfumada de parte de su novia, o de su novio, o de su prometido, o de su prometida, le digo algo, que usted no conoce realmente el significado de la vida. Créame. Hermanos y hermanas, necesitamos urgentemente leer la Biblia como leemos una carta de amor. Vamos a repetir esto. Dígalo conmigo. Necesitamos leer la Biblia como leemos una carta de amor. Porque francamente debemos leer esas cartas de una forma totalmente diferente a cualquier otra carta. Las cartas de amor no se leen rápidamente. Las cartas de amor no se leen superficialmente. Uno gasta tiempo, entre comillas, para leer esas cartas de amor. ¿Y cómo gasta ese tiempo? Leyéndolas, estudiándolas, buscando su significado, viendo matices, analizando la intención de quien la escribe. Ahora sí, después escribí esto y ya le dije a Marlene, voy a escribir algo acerca de ti y de mí. Porque cuando éramos novios, de hecho lo seguimos siendo, Marlene y yo nos escribíamos cartas porque a pesar de que vivíamos en el mismo barrio, la misma cuadra y asistíamos a la misma iglesia, era prácticamente imposible a causa de los celos de sus papás que pudiéramos tener una conversación frente a frente, siquiera por 5 minutos continuos. ¿Cierto o no? Yo buscaba un lugar tranquilo a solas para leer esas cartas.
Ella, no sé, las iba a fotografiar porque ella las tiene. Y las íbamos a subir como ilustración, pero se nos pasó por alto. El encabezado de las cartas de ella era mi amadísimo flaco. Un día al abrir una de las cartas leí, querido flaco. Y yo me quedé como petrificado. Porque me pregunté por qué ella escribió querido flaco. Y me pregunté, ¿pasa algo? O sea, la carta de la semana pasada decía amadísimo flaco. Y la carta de hace un mes atrás decía mi amadísimo flaco. Pensé por un instante esto, algo así como que estoy leyendo en dirección equivocada. Mi amadísimo flaco, amado flaco. Y yo dije, ¿cómo estoy seguro que la próxima carta no va a decir a quien corresponda, como sea que te llames? Y me estoy cuestionando por qué dijo lo que dijo y apenas he leído el saludo inicial y ni siquiera he empezado a leer el contenido de la carta. Deberíamos leer la Biblia de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dijo eso acerca de sí mismo? ¿O por qué no dijo algo acerca de sí mismo aquí? De hecho, si usted, hermano, ha leído bastante la Biblia, probablemente ya se ha dado cuenta que es lo que falta en este saludo. ¿Hay alguna referencia al hecho de que él es un apóstol en el encabezado de esta carta? No está. Y en cada una de sus cartas, excepto por dos, Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, llamado para ser apóstol. Esto ocurre en Romanos, en Primera a los Corintios, en Segunda a los Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses. Pero aquí en esta epístola, no, él escribe solo Pablo. ¿Por qué? No se nos dice explícitamente, pero creo que si usted lee la carta a los Filipenses, se dará cuenta de que Pablo no está escribiendo desde la perspectiva de una autoridad a la iglesia. Pablo está escribiendo desde la perspectiva de un amigo a sus fieles amigos. Obviamente, sin perder la autoridad que Dios le ha dado como pastor. Él está escribiendo a una iglesia amiga, una iglesia que llevaba entrañablemente, una iglesia que extrañaba, una iglesia a la cual él se sentía amado. Es más, él hace algo más que también es bastante inusual. Él simplemente continúa escribiendo y presenta a otro hombre como si estuviera a su mismo nivel. Y en ese caso, que eso lo vamos a ver más adelante, él dice Pablo y Timoteo. De Timoteo hablamos en otra oportunidad. Por el momento enfoquémonos en el pastor. Ustedes, hermanos, están en todo su derecho de evaluar qué clase de pastores tienen ustedes, como lo hizo Israel en su momento con Josué. Enseguida ponemos la cita. Ustedes deben, y cuando voy a decir esto, ustedes me entenderán porque oré intensamente para traerles este mensaje. Porque si bien es cierto, no estamos alegando que nos tengan miedo, sí estamos diciéndoles, somos la autoridad de Dios para ustedes, pero también somos sus amigos, que les amamos entrañablemente y que ustedes tienen el derecho de evaluar nuestra condición como enviados de Dios, como llamados a este santo ministerio que por su misericordia hemos recibido en íntima devoción, y seguramente muchos pastores
en otros lados, pero hablemos de la casa. Hablemos de lo que nos corresponde. Hablemos de lo que nos toca. Y en vez de denigrar de los pastores, en vez de rajar de los pastores, piensen si ese hombre es la decisión de Dios para su vida, que le sirve como un garante que al predicar la palabra de Dios, usted pueda tener la confianza plena de que va a alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Yo no estoy haciendo una defensa aquí del ministerio de nosotros, hermanos. Pero tampoco puedo esconder lo que de Dios hemos recibido. Les hemos acompañado a la gran mayoría en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y eclesial. Con muchos hemos compartido, dentro de casa y fuera de ella. De muchos hemos recibido elogios a granel. Y cuánto quisiera que eso no sucediera, de que se diga lo contrario a lo que realmente nosotros somos como llamados de Dios a este santo ministerio. Trabajamos a tiempo y fuera de tiempo, con dificultades, con enfermedades, con tristezas, con escaseces, perseguidos, señalados. Pero hoy quiero dejarles muy claro, hermanos, les amamos entrañablemente. Porque nuestro anhelo es que entremos juntos cuando el Señor nos ponga la cita en las nubes. Y cuánto anhelamos que ustedes vean nuestro rostro y nosotros mirar el rostro de cada uno de ustedes para decirle al unísono, junto con muchos hermanos de muchos países, de muchas lenguas, de muchas tribus, de muchas naciones: bienvenido, Rey Jesús. Gracias por haber venido por mí y arrebatarme de este mundo en el cual no hay sino tragedia y destrucción. ¿Saben cuál es el anhelo de nosotros, hermanos? Así gustemos o no a algunos de la congregación, es que ustedes sean salvos. Pero les sugiero una escritura. Porque una vez murió el siervo de Dios Moisés, y Dios no trajo un hombre de la misma tribu, ni siquiera de la misma familia, para ser el reemplazante de Moisés. Y el pueblo de Israel le dice a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que has mandado e iremos a donde quiera nos envíes. Digan conmigo el versículo 17. Te obedeceremos en todo tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Yo sé que el Señor está conmigo, pero ustedes no se pueden privar de esa gran bendición y deben evaluar: ¿está el Señor con nosotros o no? ¿Está el Señor con nosotros o no? Pastor, ¿está el Señor con nosotros o no? Que viva el Señor y que viva para siempre. Alabado sea el Señor. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Pastor, yo quiero oír esas palabras porque no he terminado el mensaje. Pero si gustas ponerte de pie. Los que deseen expresarnos esta palabra, esto nos va a llegar como una bendición a nosotros. Si ustedes creen que el Señor está con nosotros, digan las últimas palabras que están en rojo como una bendición para nosotros. Que el Señor esté contigo. Amén.
Alabado sea el Señor. Recibimos esa palabra como un regalo de Dios. Y si el resultado, ya pastor, de su evaluación arroja una buena calificación como lo acaban de hacer, entonces a ustedes no se les hará difícil tener por lo menos 5 muestras de afinidad con sus pastores, lo cual le facilitará su empatía con él. Veamos. Hebreos 13, 17 en su primera parte. Primera muestra de afinidad. Lea conmigo. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cuál es la primera muestra de afinidad con su pastor? Obedecer. Segunda muestra de afinidad con su pastor. Sujetaos a ellos, o sea, sujetarse. Tercera muestra de afinidad por su pastor. Orar por los pastores, versículo 18. Cuarta muestra de afinidad con sus pastores, que soporten la palabra de exhortación que nosotros les damos a ustedes. Esta semana escuchaba al pastor Junior hablar sobre este tema. Que soporten cuando los exhortemos también. Lo oí en Íntima Devoción Radio. Y quinta muestra de afinidad con sus pastores. Salúdenlos. Saluden a sus pastores. ¿La repasamos? La primera, hermanos, la primera muestra de afinidad con sus pastores. La segunda. La tercera. La cuarta. Soportar. Y la quinta. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.